Cordial saludo, nosotros pertenecemos al grupo número 9 del curso denominado Seminario de Investigación. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Ámbar Lorena Amaya Yepes, Lady Joana Correa Caro, Luisa Fernanda Gudelo Cosio, Mayra Alejandra Aguirre Mesa, María Elsie Córdoba García y Jason Sierra Hernández. En esta ocasión vamos a socializar la matriz individual propuesta para la construcción de una colectiva que tiene como fin continuar realimentando la problemática elegida desde las fases iniciales que tiene que ver con el aprendizaje autónomo. Mi matriz decidí denominarla el aprendizaje autónomo, un camino al éxito educativo. Con respecto a la problemática, está alineada a la que creamos en la fase número 2, que tiene que ver con la identificación de estos factores que impiden que los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria de la institución educativa San Francisco de Asís, sede Presbítero Alfredo González, allí hemos identificado a raíz de insumos suministrados por la institución, calificaciones, a través de una observación y demás análisis que carecen de un aprendizaje autónomo. Y nuestro propósito es identificar qué causales o qué aristas son las que determinan esta problemática. Para ello tengo unas referencias bibliográficas que podemos ver aquí y estas soportan la problemática elegida. Por ejemplo, Ugalde 2020 define el aprendizaje autónomo como el proceso en el que el estudiante asume un rol activo y responsable en la construcción de su conocimiento y es algo de lo que carecen los estudiantes elegidos o los grupos focales. Y por ejemplo, tenemos a Zulma 2006 que nos da a conocer una afirmación de Bandura en la que dice que las experiencias de los sujetos de realizar con éxito una tarea influyen en la motivación y en los resultados que se obtienen de dicha tarea. Probablemente una de las aristas es la falta de motivación en los estudiantes. La pregunta problematizadora es la misma que todos tenemos porque es la que elaboramos en las entregas anteriores. Y el objetivo general tiene que ver con la identificación de los factores que impiden el desarrollo de este aprendizaje autónomo en el contexto educativo de los estudiantes mencionados anteriormente. Para la problemática es importante comprender que esta está pues un poco resumida, sin embargo, para la matriz global estaremos especificando las fases de esta metodología, perdón, donde tenemos un proceso diagnóstico, luego una aplicación, un cierre o evaluación y demás. En mi metodología considero que es importante comprender los factores que impiden el buen desarrollo del aprendizaje autónomo de estos estudiantes y de manera paralela estaremos recogiendo perspectivas de docentes, como lo mencionaba, en los análisis o los insumos que la institución nos suministra, las entregas de nota, digamos, estas conversaciones que tenemos con los docentes sin necesidad de que sea una entrevista, sino de manera informal, escucharlos y conocer lo que ellos puedan suministrarnos con respecto al tiempo que llevan con estos estudiantes. Y estos análisis nos permiten identificar habilidades, debilidades y estas oportunidades de mejora que la institución ha identificado pues por parte de los estudiantes, incluyendo también pues como a las familias. Nuestro propósito final, y en esta metodología lo mencionamos, y eso es el objetivo final, es transformar los hallazgos. Es decir, partiendo de lo que hemos identificado, plantear una serie de estrategias que permitan mitigar la problemática, o sea, la carencia o el desinterés que puedan estar presentando los estudiantes para desarrollar este aprendizaje autónomo. Para los objetivos planteo tres, que es identificar esas dinámicas de estudio, o sea, a partir de un análisis de entender cómo están estudiando los chicos, es decir, cuando están solos, qué herramientas están empleando para ese aprendizaje autónomo, analizar este nivel de autorregulación en ellos y en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, analizar la influencia del contexto, de su entorno, de las familias, de estas pautas de crianza. Entonces, cuando hablo de las categorías y demás, propuse las mismas para cada uno de los objetivos específicos, identificar y conocer esas prácticas de estudio, qué hacen, cómo lo hacen y demás, o de pronto qué no están haciendo, conocer la planificación de ellos, el manejo de los tiempos, saber en el entorno escolar qué metodologías están empleando los docentes, de qué manera les brindan un espacio idóneo para fomentar este tipo de aprendizaje y
conocer las pautas de crianza, estos contextos familiares, de qué manera fomentan las familias un interés por la educación, si realmente el desinterés de los chicos es quizá también porque no hay dinámicas familiares que les permitan pues como adquirir estas habilidades o entender qué es lo que sucede. Con las actividades, brevemente propuse talleres lúdicos y pedagógicos enfocados en fortalecer y fomentar dinámicas que le permitan, pues, como a los estudiantes también conocerse, porque puede que probablemente no tienen las mejores prácticas, porque quizá no saben ni siquiera cómo aprenden y de qué manera les gustaría cómo hacerlo. A través de encuestas, cuestionarios y demás, a través de la observación y la identificación de esos grupos focales, porque pues si bien dependiendo de la cantidad de estudiantes estaremos determinando si trabajamos con todos o con grupos focales, sin embargo, pues como en algo que nos suministró la institución, son 20 estudiantes entre tercero y quinto, o sea, podemos abordarlos a todos. En las técnicas de recolección de información hacen parte de las actividades porque pienso que obviamente estas técnicas se emplean en las actividades que vamos llevando a cabo y para ello tenemos obviamente la observación, el suministro de las calificaciones, los reportes del último año que nos suministra la institución, las entrevistas y encuestas a estudiantes, a maestros y a padres de familia y por último, ya no sería de pronto los grupos focales, sino todos los grupos porque pues son 20 estudiantes en total. Básicamente esta es como la propuesta que tengo y partiendo de si la elegimos, pues estaríamos argumentándola. Me gustaría escuchar la propuesta de la compañera Lady. Ya voy a compartir su matriz. Hola, buenas tardes, muchas gracias compañera. Entonces, con respecto a la tabla de coherencias, entonces el título lo denominé Exploración Pedagógica de los retos que enfrentan los estudiantes de los grados desde tercero a quinto en el proceso de construcción del aprendizaje autónomo de la institución educativa San Francisco de Asís de Jericó, Antioquia. Como problemática, pues si bien sabemos que el aprendizaje autónomo es considerado una competencia para todo individuo, pues obviamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues a veces se notan dificultades. Entre estas puedo rescatar como las habilidades en los chicos a través de la metacognición, la dificultad para gestionar tiempo y organizar tareas, la planificación y el bajo nivel de motivación también en ellos. A su vez, también pienso que la autorregulación emocional también puede tener obviamente como una trayectoria ahí de manera negativa. Eh, Dentro de estas dificultades se presentan obviamente pues para gestionar y organizar el control de su propio proceso de aprendizaje, lo cual les impide desarrollar de manera autónoma, obviamente pues y poner en práctica y de forma efectiva sus propios conocimientos. Por ende, entonces, la pregunta, pues es también la misma que hemos contemplado todos a lo largo del trabajo, que son los desafíos relacionados en cuanto al aprendizaje autónomo de estos grados entre tercero y cuarto y quinto. El objetivo general, entonces, sería identificar los desafíos que enfrentan los estudiantes y la metodología, pues entonces traté de enfocarla como desde la investigación proyectiva, ya que permite desarrollar, diseñar y desarrollar y generar soluciones a las prácticas y eventualidades, lo cual posibilita la transformación de situaciones mediante una propuesta que según Hurtado de 2012, la investigación proyectiva se enfoca en plantear una solución al problema identificado sin llevar a cabo su proyectiva. Eh, sin llevar a cabo su implementación o validación de la práctica, la cual tiene como finalidad elaborar una propuesta para resolver situaciones o mejorarlas, como características de las mismas. Estas se plantean soluciones, la cual es propositiva, ya que depende de una problemática real y se diagnostica desde las causas del problema y permite elaborar un recurso educativo o estrategias autorreguladas que sirven para que los docentes de pronto puedan aplicarlas dentro de las aulas como un medio de enseñanza dentro del entorno. Como objetivos específicos, entonces tengo que identificar los principales obstáculos
que enfrentan los estudiantes de básica primaria a través de la planificación para el proceso autónomo. Dentro de las categorías destaqué la planificación, la organización del tiempo y la autorregulación. Como una breve descripción a las actividades, entonces sería elaborar entrevistas y como técnicas, entonces estarían las entrevistas, también la observación directa y los instrumentos, entonces serían obviamente pues como la guía de las entrevistas y una guía de pronto de observación. El segundo objetivo es investigar las prácticas educativas que integren la planificación como un recurso clave para impulsar el aprendizaje autónomo en estos niveles. Las categorías serían estrategias pedagógicas, sería iniciativa y responsabilidad y sería la fomentación de la planificación. Como descripción, se basaría en la sistematización de hallazgos. Dentro de las técnicas sería la observación y como instrumento el diario de campo. El tercer objetivo entonces sería construir una iniciativa pedagógica basada en la implementación de herramientas y actividades que impulsen la planificación y favorezcan el aprendizaje autónomo en el aula. Sus categorías entonces serían uso de herramientas de planificación escolar, estrategias de seguimiento y evaluación. Como breve descripción, entonces está elaborar una propuesta con rutinas y actividades didácticas, guías de autoevaluación y también planificadores. Como técnica, entonces estaría la encuesta, la entrevista semiestructurada y el instrumento sería cuestionario con preguntas cerradas y abiertas y las entrevistas de la guía. Eso sería como todo en cuanto a esta tabla de investigación. De Muchas acuerdo. gracias. Lady, gracias a ti. Con Bueno, y gusto. ahora vamos con los aportes de Luisa. ¿Están viendo los aportes de Luisa? Luisa, ¿son los tuyos? Perfecto. Listo. Puedes socializar. Bueno, hola compañeros, espero que estén pues muy bien después de estos días tan ajetreados. Bueno, hoy quiero presentar como el ejercicio realizado de manera individual, en donde pues titulo esta tabla como análisis de los desafíos que afectan el aprendizaje autónomo de los estudiantes, obviamente básica primaria, de la institución educativa Francisco de Asís, allá en Jericó, bueno, mejor dicho, aquí en Jericó, Antioquia. La pregunta es por qué escoger este tema, ¿cierto? Pues en esta institución educativa se ha notado que muchos niños y niñas, que ya hemos nombrado aquí mis compañeras de tercero, cuarto y quinto, tienen como dificultades para asumir los procesos de aprendizaje autónomo, ¿cierto? De un aprendizaje responsable. Y esto se traduce en temas de bajo rendimiento, en poca participación, en dificultades como para planear, para organizarse, para tomar incluso decisiones por sí mismos. Y aunque el currículo, digamos, nacional promueve el desarrollo de la autonomía desde las primeras etapas escolares, en la práctica, pues no siempre se están aplicando esas estrategias de manera eficaz para lograrlo. Y esto obviamente se evidencia en esta brecha entre lo que se espera y lo que realmente está sucediendo en el aula, ¿sí? Eh, ¿qué quisiera yo investigar ahí? Pues la pregunta de este ejercicio es que ¿qué factores inciden en el desarrollo, digamos, del aprendizaje autónomo en estos estudiantes? ¿Cierto? Considerando sus hábitos de estudio, sus habilidades metacognitivas y el nivel de responsabilidad académica. ¿Sí o no? Yo aquí lo que quiero compartirles más que todos los objetivos específicos es como este objetivo principal que he desarrollado y es como analizar los factores que influyen en el desarrollo del aprendizaje autónomo en estos estudiantes de tercero a quinto de primaria, con base en sus prácticas de estudio, capacidad de autorregulación y condiciones del entorno escolar. Pues la pregunta del cómo lo voy a hacer, pues me aboco a ese estudio de tipo analítico de la modalidad tipo 1 según la clasificación de Hurtado y para ello pues es necesario estos tres objetivos específicos. Ah, bueno, en la siguiente sí estaba, pero me quedó como cortadita, que ese era como un resumencito de todo esto que les estoy contando. Y es que primero,
hay que describir cómo está actualmente el aprendizaje autónomo de estos grados, ¿cierto? Y para esto, pues hay que aplicar unas encuestas, observar el comportamiento en clase de los chicos y revisar, pues, el resultado de sus trabajos escolares. Lo segundo sería identificar los ¿cómo nombrarlo? Los factores personales, familiares, escolares que puedan estar potenciando o también limitando este ejercicio autónomo, ¿cierto? Este ejercicio de autonomía. Aquí la idea es como realizar unas entrevistas a los docentes, a los grupos focales con estudiantes para conocer como sus experiencias y sus percepciones de primera mano. Tercero sería como establecer si hay una relación entre estos factores y el nivel de autonomía observado. Para eso hay que usar, pues obviamente, toda una matriz de análisis comparativo que nos permita como encontrar patrones o relaciones significativas y también desglosar los constructos que me permitan hacer como una observación de conjunto, ¿cierto? Dentro de esas técnicas e instrumentos que se pueden utilizar para todo esto que uno se sueña, ¿cierto? Por ende, es como un ejercicio de planeación para la investigación. Está el tema de las encuestas tipo Likert, explorar hábitos y percepciones, crearse unas guías de observación para registrar comportamientos autónomos o unas bitácoras o diarios de campo, realizar unas entrevistas semiestructuradas y unas guías con unas temáticas específicas que nos permitan como obtener una información cualitativa de los estudiantes y claro, pensaría yo también si uno quisiera ahondar más de los docentes y de la familia y pues claro, finalmente realizar el análisis cruzado de toda esta información para poder como sacar unas conclusiones y pues y generar también unas acciones de mejora, unas acciones correctivas que son una gran oportunidad para implementar nuevas estrategias de la formación autónoma. Yo creo que este proyecto busca más que entender qué está dificultando o facilitando el desarrollo de este aprendizaje autónomo en estos niños, es más cómo la escuela puede planear como unas mejores estrategias que realmente respondan a las necesidades y a los contextos, en este caso, de cada uno de los cursos educativos que estamos observando. Bueno, entonces creo que con eso les he dado ahí un panorama. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, a ti por tu participación. Y bueno, ya vemos, estoy proyectando los aportes de la compañera Mayra. Son pues sí pueden ver mi. Perfecto. Mayra, Sí, puedes muchísimas continuar. gracias. Bueno, un cordial saludo para todos. Muchas gracias por este espacio. Les comparto entonces la tabla de coherencia que realicé. Pues como título fue los desafíos de aprendizaje autónomo que tienen los estudiantes de los grados y de la institución ya mencionada. La problemática, pues, es muy general, como la que todos tenemos, y es, pues, las dificultades que presentan estos estudiantes para desarrollar las competencias que se asocian con el aprendizaje autónomo, con la autorregulación, la planificación, la toma de decisiones en el proceso formativo, la situación que pueda limitar la capacidad de aprender de forma independiente o afectar el rendimiento académico de cada uno de los estudiantes, eh, buscando la necesidad de identificar esos desafíos para que se puedan encontrar cuáles son los obstáculos que se tiene para el desarrollo de la competencia en contexto escolar, sobre todo rural. La pregunta entonces sería aquí, ¿cuáles son esos desafíos que se relacionan con el aprendizaje autónomo que están enfrentando los estudiantes de nuestra muestra? Bueno, aquí tendríamos entonces como objetivo general, pues es identificar esos desafíos, los desafíos que enfrentan los estudiantes para ese desarrollo del aprendizaje autónomo. En cuanto a la metodología, yo estuve mirándole un poquito, pues como todo el tema de
de los enfoques que nos pedía la tutora. Entonces encontraba que es un enfoque cualitativo de un tipo descriptivo con un diseño de estudio de caso, que esta investigación se desarrolla bajo el paradigma cualitativo porque es un enfoque que permite comprender fenómenos sociales desde una perspectiva de los sujetos involucrados, reconociendo realidades particulares y contextos específicos. Este paradigma sustenta que esta postura epistemológica interpretativa busca interpretar las percepciones, experiencias y prácticas relacionadas con el aprendizaje autónomo desde la voz de los propios estudiantes y docentes. La metodología también se inscribe en una dimensión antropológica, dado que se considera una dinámica cultural, familiar, escolar, que son las que finalmente inciden en esa formación de la autonomía del aprendizaje. Lo que tiene que ver aquí es que la autonomía no solamente viene obviamente desde el contexto escolar o desde los estudiantes, de los profesores, sino también desde su círculo social, desde su ambiente familiar, de cómo es esa dinámica desde su crianza que les motiva a cada uno ese aprendizaje que sea autónomo y que sea propio de cada uno. Y ya pues en torno al proceso tiene un enfoque sintagmático porque parte del análisis de los elementos individuales, que son las experiencias, los factores, las prácticas, que cuando se integran todas se construye ahí una comprensión global de este fenómeno de la autonomía. Y bueno, en los objetivos específicos, ahí encontré pues tres, que sería explorar el nivel de la autonomía en el aprendizaje de los estudiantes. Y esto se podría entonces mirar en las categorías como el aprendizaje autónomo y subcategorías de la planificación, autorregulación y autoevaluación. Buscando entonces realizar actividades donde los estudiantes puedan organizar su tiempo y reflexionar sobre sus avances, y esto se haría mediante la observación participante y el diario de campo de cómo los estudiantes aplican esas actividades y cómo mejoran sus tiempos. En la segunda, en lo segundo objetivo sería la identificación de los factores internos y externos que influyen en ese desarrollo. Entonces, ¿cuáles son en las subcategorías? ¿Cuál es la motivación? ¿Qué ambiente familiar? ¿Cuáles son las estrategias docentes para que estas personas se puedan motivar o puedan tener estos factores que influyan? ¿Cómo se tomaría esta información? Mediante entrevistas a docentes o encuestas a estudiantes sobre los hábitos de estudio y los apoyos en casa. Entonces, pues como ya se menciona ahí, sería mediante una entrevista o un cuestionario. Y ya para finalizar, el último objetivo sería el análisis de las estrategias que emplean los docentes para la fomentación de este aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son esas estrategias? Actividades, uso de las TICs, cuál es el nivel de acompañamiento que se les da. Entonces, ahí se podría hacer una revisión de las planeaciones de clase y analizar las prácticas pedagógicas durante las sesiones de estudio. Ahí sería pues mediante un análisis documental o las guías de observación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, compañera Mayra, y damos paso entonces a los aportes de la compañera María Elsie. Eh, María, ¿estás viendo mi...? Sí, Perfecto, gracias. muy buenas tardes. Mi nombre es María Elsie Córdoba García. Les voy a hablar con un poco de mi matriz. Decidí trabajar con el aprendizaje autónomo porque es pues el tema que escogimos principalmente. La problemática, como todos sabemos, el aprendizaje autónomo es considerado una competencia fundamental en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. Los estudiantes aquí realmente poseen habilidades y ponen en práctica en sus contextos educativos y académicos. Es de ahí que nos hacemos el interrogante o nace la pregunta de cuáles serían los desafíos que afrentan los niños relacionados con el aprendizaje autónomo. Eh, Esta problemática está desarrollada con
los niños del grado tercero, cuarto y quinto de básica primaria de la institución de San Francisco de Asís en Jericó, Antioquia. La pregunta, la formulación de la pregunta. Como ya lo dije anteriormente, ¿cuáles son los desafíos relacionados con el aprendizaje autónomo que enfrentan los estudiantes de los grados tercero, cuarto y Francisco de Asís, presbítero Alfredo González en Jericó, Antioquia? Objetivo general: desarrollar en los estudiantes de básica primaria la capacidad de aprender por sí mismo, tomando decisiones, resolviendo problemas y asumiendo responsabilidades en su proceso educativo. Metodología. Esta investigación se desarrolló bajo un proceso fenomenología, el cual es un enfoque cualitativo que busca comprender la esencia de una experiencia vivida desde la perspectiva de las personas que la experimentan. La investigación fenomenológica enfatiza los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia según Sadin 2003. En los objetivos específicos desarrollé tres. El primero, desarrollo de la autogestión del aprendizaje. Este a través de identificar las necesidades de aprendizaje y metas que tengan los niños, realizando cuestionarios que permitan medir el aprendizaje pues, actual a través de encuestas. Como segundo, tenemos el desarrollo de la creatividad y la innovación a través de nuevas exploraciones, desarrollando actividades en las que los niños puedan valorar, explorar su imaginación y la creatividad. Esto a través de unos experimentos creativos que les permitan pues, ser innovadores, tener nuevas técnicas, todo eso. Finalmente, tenemos el fomentar, aquí me equivoqué un poquito, fomentar la autoevaluación y la metacognición. Esto a través de evaluar el progreso desempeñado que han tenido los niños durante el proceso. Esto se hace midiendo su rendimiento a través de entrevistas. Muchas gracias. Gracias a ti, compañera. Y bueno, por último, ya voy, mi amor. Por último, damos paso al compañero Jason para que, ya voy, mi amor, para que pueda socializar su aporte. Me cobijo de aquí, Gracias, mami. compañeras. Muy buenas tardes para todos. Mami, me cobijo de El aquí. título, pues, llevando a Mami, cabo lo que llamamos como tema de aquí. investigación, desafíos Me cobijo. del aprendizaje autónomo en estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria de la institución educativa Francisco de Asís. La problemática: se identificó que los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto presentan dificultades en el desarrollo del aprendizaje autónomo, manifestadas en la baja capacidad de organización, autorregulación y motivación académica, lo que afecta su rendimiento y desarrollo personal. En la formulación de la pregunta es: ¿cuáles son los desafíos relacionados con el aprendizaje autónomo que enfrentan los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de primaria de la institución educativa Francisco de Asís de la sede Prevístero Alfredo González en Jericó, Antioquia? El objetivo general: comprender los desafíos que enfrentan los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria frente al aprendizaje autónomo en la institución educativa Francisco de Asís, sede Prevístero Alfredo González en Jericó, Antioquia. La metodología: investigación cualitativa con un enfoque fenomenológico y diseño descriptivo interpretativo. Los objetivos específicos, realicé tres. Uno de ellos es identificar las percepciones de los estudiantes sobre el aprendizaje autónomo. Dos, analizar las principales dificultades que enfrentan en el desarrollo de esta habilidad.
Y por último, reconocer las estrategias que emplean para organizar su aprendizaje. Como categoría, pues el aprendizaje autónomo, subcategorías, la motivación intrínseca, autorregulación del aprendizaje, organización del tiempo y uso de recursos de apoyo. En una breve descripción de las actividades a realizar, está el diseño y validación de instrumentos, como por ejemplo entrevista y guía de observación. La aplicación de entrevista a estudiantes, observación de contextos escolares, análisis sistemático de la información recolectada. En las técnicas o instrumentos de recolección de información, tenemos la entrevista semiestructurada, la observación participativa y por último, un diario de campo. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias a ti, Jason. Entonces, bueno, me parece que ya tenemos pues como organizado, ya comprendimos cómo debemos orientar la matriz colaborativa que se encuentra en construcción. Y me parece que partiendo de ello sería como tomar los aportes de cada uno de nosotros, aportes que, permítanme, yo miro acá donde tengo el documento, aportes que nos permiten orientar la entrega final. Entonces, em, a pesar de que ya tenemos dos links subidos en el foro, yo voy a subir un tercero que ese será el final donde vamos a seguir trabajando. Creo que acá todos ven pues como lo que tengo incluido. Entonces ya sería dar por culminada esta reunión teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer en esta matriz es elaborar la metodología, que digamos la de Mayra está orientada con la referencia sugerida por la tutora. Algunas no estamos como muy alineadas, de pronto en mi caso no tengo pues como el tipo de investigación, pero ya sabemos de qué manera orientarlo. Lo que sí creo y es los objetivos específicos podemos emplear, pueden ser los míos, de pronto uno de Luisa, quizá no tanto porque hay uno que nos pide como medir el tema de la emoción, algo así, pues es complejo medir esta parte, ¿cierto? Sería como enfocarnos en lo que sea relacionado con implementar, analizar y fomentar, porque sería para proponer estrategias en pro de eso, nada de identificar, porque ya sería pues como más amplio. Me parece que las técnicas que proponemos todas aplican, entonces sería simplemente enfocarnos en esa metodología y en la problemática. ¿Están de acuerdo? Correcto. Sí, claro, así Y es, pues lo compañera. que yo les decía al principio, yo había montado la metodología, pero no tenía como, pues yo no saqué ninguna referencia y no fue pues más como por el conocimiento. Entonces no sé si haga falta ponerle ahí alguna referencia, si sea necesario poner alguna referencia, alguna cita de algo o simplemente con la información que está, pues quede Claro. bien. No, pues es porque ya se nos va a terminar esta reunión, pero en realidad ninguno hizo la metodología bien. Es decir, todos hicimos como un aporte válido, los que tenemos clara y esta temática, pero esa metodología, digamos la tuya, nos sirve para iniciar, complementar. Por ejemplo, hay un párrafo mío que nos sirve, pero en esa metodología tenemos que hablar de las fases que vamos a emplear, porque pues en este caso no estamos aplicando nada, pero entonces sería como las fases, inicio, como inicio, nudo y desenlace, pero eso tiene otros nombres y son como tres o cuatro apartados que yo ya les voy a compartir para que tengamos claro cómo hacerla, que para eso ya nos vamos a reunir ahorita otra vez, ya que pues obviamente en esta reunión no alcanzamos a explicarlo. ¿Listo? Entonces ya culminamos esta teniendo claro cómo Gracias. avanzar para que quede la evidencia y nos reunimos nuevamente. ¿Listo? Gracias. Muchas A Chao. gracias. ustedes, Chao. chao.